Gracias, Valentina. Sí hay preocupación claramente allí en el Sindicato de los Trabajadores del Mar por este hecho que sucedió allí en el puerto. Bueno, han pasado ahora 34 minutos de las 9 de la mañana y es con muchísimo gusto que vamos a recibir a la doctora Mónica Pujadas, a quien ya saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por poder compartir estos minutos. Bueno, infectóloga, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Ustedes saben que está en marcha esta campaña de vacunación para las embarazadas por el BRS. A propósito, ¿cómo marcha esa campaña? Bueno, viene, digamos, con cierta expectativa. Creemos que también es histórico que en el Uruguay en el verano se interrumpe un poco toda la actividad y entonces puede costar un poquito la promoción, pero creemos que si se puede llegar a la información y comprendemos la importancia que tiene esta vacunación, considerando la carga de enfermedad que genera el virus sincicial respiratorio que podemos prevenir a través de esta vacunación, probablemente aumente, digamos, la adhesión de la población. No viene muy bien, digamos. Viene ¿Qué receptividad está teniendo? Pero en realidad, por los reportes del Ministerio de Salud Pública, es lo esperable para esta época y sí es muy bueno que se haya comenzado en esta época del año, el 13 de enero, como comenzó, de manera de poder prever cubrir a los niños que vayan naciendo en la temporada de mayor infección. Ahora, doctora, a veces cuando hablamos de concientizar, yo creo que pudiendo expresar y contar un poco los efectos o no, si uno se da la vacuna a esa mujer embarazada en la semana tal, puede empezar a tomar conciencia. ¿Cuáles son las consecuencias o podrían ser las consecuencias de no vacunar y ante las que sí con un bebé recién nacido que su mamá se vacunó contra este virus? Exacto, muchas gracias por la pregunta. Tenemos que saber que el virus sincicial respiratorio, y nos habrán escuchado otras veces en todas las temporadas invernales, es el primer causante de infección respiratoria en los niños pequeños sobre todo, pero no solo en los niños pequeños, también en los adultos mayores, también en toda la población. Pero básicamente es el responsable de que en la temporada de invierno se saturen los centros asistenciales, se exija mucho el sistema de salud, ya sea en los cuidados intensivos, como también en las salas, como en las emergencias pediátricas, en las emergencias móviles. Y realmente cuando la vigilancia que hace tanto el Ministerio de Salud Pública como hacemos en los hospitales, por ejemplo en el Hospital Pereira Rosell, demostramos que es por lejos el primer causante, el virus sincicial respiratorio, que por otro lado es un virus muy contagioso, es mucho más contagioso que COVID, por ejemplo, imaginen, ¿no?, con todo ese temor que nos generaba COVID, y que también no solo tiene el impacto de la infección aguda, que puede ser la bronquiolitis, que puede ser de una gama muy amplia de severidad, pero que puede incluso ser mortal, sino también la capacidad que tiene de dejar secuelas, de dejar predisposición después a que los niños hagan broncoespasmos, a que los niños tengan lesiones pulmonares, a que a su vez todo eso trae también aparejado la carga social que esto implica cuando los papás tienen que ausentarse del trabajo para poder atender a los hijos, cuando los papás y los hermanitos también tienen que faltar a la escuela. O sea que realmente es denominado como un problema de salud pública la infección por el virus respiratorio. Hace muchos años que estábamos esperando que hubiera estrategias de prevención para toda la población. ¿Y por qué digo para toda la población? Porque desde el 2009 en nuestro país teníamos como una herramienta de prevención un anticuerpo monoclonal que se aplicaba a los grupos de mayor riesgo, o sea, los niños pequeños, los prematuros, los que tienen cardiopatías. Pero es una estrategia como muy dirigida a solo algunos niños. Entonces, la vacuna embarazada está demostrado que es una estrategia universal y que es, digamos, inmunizando a las mamás, ellas le pueden transmitir los anticuerpos al bebé y protegen sobre todo esos primeros 6 meses en los que están más expuestos y que tienen menos defensas por sus características. Y entonces es muy importante. Estamos viendo, Uruguay es pionero porque fue el segundo en América Latina en introducir la vacuna embarazada en Latinoamérica después de Argentina. Y los resultados que está mostrando Argentina son muy auspiciosos. Y entonces realmente estamos estimulando y promocionando esta vacunación. Más allá de proteger a cada bebé y a esa mamá, ¿se puede hablar de una inmunidad de rebaño en este caso también? Es decir, que baje la circulación del virus sincicial respiratorio. En general, si bien la interrupción de la circulación se da sobre todo cuando se previene en los niños que más la transmiten, que no son precisamente los bebés, sí en una medida poblacional sí ayuda a reducir la transmisión, que como les digo es muy alta del virus sincicial respiratorio. Y una
R0 de 10, por ejemplo. ¿Y qué pasó el año pasado, en invierno? Hemos hecho varias notas, recuerdo, con el doctor Galeana, de la situación que se vivía en el Pereira Rosell, incluso con fallecimiento de niños. A veces nos olvidamos, ¿no? Para recordar y evitar. ¿Qué fue lo que pasó en el invierno pasado? Ya venimos desde 2 temporadas atrás en que es muy intensa la circulación del virus sincicial respiratoria con toda esta sobrecarga y exigencia del sistema de atención en salud en general. Nosotros en Uruguay, hay que saber, tenemos un muy buen sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias que justamente nos permite medir, digamos, en muchas dimensiones cuál es la carga de enfermedad. Y en ese sentido, como les digo, en el 2023 ustedes recordarán que incluso hubo que adelantar las vacaciones de julio para impactar en la transmisión y cesar esa transmisión intensa. Y el año pasado también hubo fallecidos, hubo mucha carga también de enfermedad. Y bueno, y entonces realmente es impredecible. Porque si bien es una enfermedad estacional, o sea, es claro que a fines del otoño y el invierno es cuanto más hay casos, ya después de la pandemia quedó con un comportamiento que no es tan homogéneo. Hay años en que empezamos muy temprano con la circulación del virus y hay años que ha sido más sobre el final del año incluso. Y por otra parte se extiende durante muchos meses. Entonces las estrategias, digamos, son difíciles a veces de prever cuándo es el mejor momento para poder impactar en el descenso de la transmisión. Doctor, ¿usted qué le dice como infectólogo además a esa mamá o a esa familia que está dudando de la vacunación por los eventuales efectos adversos que pueda tener? Le digo que es una vacuna segura. De hecho, tanto los reportes internacionales como los que viene reportando Uruguay en la campaña anterior, en la que fue breve, fue una campaña breve, pero que fue agosto-septiembre de 2024, que realmente no se han reportado efectos adversos graves. Sí, los clásicos de dolor en el sitio de inyección o algo de fiebre, pero que tanto las sociedades de ginecología, obstetricia, todos la recomiendan justamente avalando esa seguridad. Por otra parte, la recomendación que por ahora hace Uruguay de aplicarla entre las semanas de embarazo, digamos de 32 a 36, es justamente para prevenir al máximo la posibilidad de eventuales efectos adversos en edades más tempranas, pese a que hay otros países, Europa por ejemplo, la da por debajo de las 32 semanas. Claro, y si hay alguna embarazada que está mirando ahora y dice, bueno, yo no estaba al tanto de la vacunación porque no lo hablé con mi médico, lo que sea. Si pasaron las 32, 36 era lo máximo. 36 con 6 días. Si se pasa un poquito, igualmente puede o ya no. En general, si bien desde el punto de vista biológico no habría problema, en eso la regulación de las vacunas en Uruguay es muy estricta. Y entonces, si el ministerio la indica desde las 32 a las 36 con 6 días, no se da fuera de esos plazos, ¿verdad? Por una seguridad también, incluso administrativa. ¿Dónde se pueden vacunar las embarazadas que la lista de vacunatorios está disponible en el ministerio, en el link del Ministerio de Salud Pública, y de todos modos todas las mutualistas y el sistema de salud pública también tienen en sus vacunatorios la vacuna de BRCA. ¿Y es gratuita? Es totalmente gratuita y lo que tienen que hacer es llevar el carné de control del embarazo, demostrando la edad del embarazo, o sea, que esté entre esas 32 y 36 con 6 semanas, o eventualmente, si no tienen el carné, una nota de su ginecólogo tratante de que diga en qué edad gestacional está. ¿Cómo vienen las perspectivas de cara al invierno? Sobre todo a nivel de virus en general, en los más chicos. Estamos preocupados por lo que está pasando en el hemisferio norte, en el que hay alta circulación de virus, por ejemplo, influenza, del BRS también. Ustedes saben que Estados Unidos fueron los primeros en empezar una campaña contra, digamos, el BRS, pero que no ha tenido coberturas demasiado buenas. Entonces, si se transmite eso que está pasando en el hemisferio norte a nuestro hemisferio, esperaríamos una temporada con circulación de moderada a alta. Pese a eso, es importante abordar como una estrategia integral de la prevención de las enfermedades respiratorias, que incluyen no solo, por supuesto, la vacunación contra el BRS, sino también reforzar, y en eso quiero ser bien enfática, el tener las vacunas al día, los niños y especialmente los lactantes pequeños, que también los protejan contra neumococo, contra Haemophilus influenza, y muy especialmente queremos destacar contra el sarampión, que es un virus que da infección respiratoria, en el que hay una alerta de la OPS porque tenemos casos en Argentina y que volvimos a tener casos, recientemente Argentina reportó casos importados y están vigilando a muchas personas que fueron contactos, y realmente la única manera de evitar la reintroducción
introducción del sarampión a nuestro país es que estemos adecuadamente protegidos con 2 dosis de sarampión todas las personas. O sea que de vacuna del sarampión todas las personas. Pero estaba aquella generación que me pasó que le faltaba esa segunda dosis, ¿no? Sí. Eso es importante, completarla. Los que no tengan 2 dosis, eso por un lado. Ni que hablar si van a viajar. Tenemos 2 dosis porque como los adultos se olvidan. El carné. A veces es difícil. El verdecito. El carné, claro. Es cierto, es muy difícil. Ya se va digitalizando, pero lo que te diste antes no estaba. Tampoco hay que interrogar muy fuertemente a las madres y abuelas, que son las que nos pueden ayudar a ver si tuvimos sarampión o no. Nos dimos cuántas vacunas de largo de la vida para que una madre, ¿no? Sí. Se acuerde de lo que pasó hace 30 y pico, Y de 40 todos años. modos, ante la duda, no va a pasar nada si nos damos otra dosis y ya teníamos las 2. O sea que eso por un lado para lo que es la población adulta. Pero muy especialmente es importante para los niños pequeños recordar generar esa protección con las 2 dosis, sabiendo que el sarampión no es una enfermedad banal. El sarampión, 1 de cada 3 que tienen sarampión tiene una complicación por infecciones de neumonía, otitis, complicaciones encefálicas. 1 de cada 4 termina internado y 1 de cada 1000 puede fallecer. O sea que no es banal el sarampión y tenemos que cuidarnos. Doctora, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Queda hecha entonces la recomendación a vacunarse. A vacunarse, por favor. Muchas gracias a todos.